Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar conociendo el tema muy importante e interesante: almacenamientos de datos. Concepto de almacenamiento de datos. Es importante saber y conocer que para cualquier sistema ordenado, las unidades de almacenamiento son aquellas que permiten guardar física o virtualmente archivos de datos de todo tipo. Tipos de archivos. La información de un ordenador está almacenada en lo que se llaman archivos. Normalmente los archivos están formados por un nombre, un punto y una extensión, entre paréntesis, P.E, programa S. El nombre nos sirve para diferenciar unos archivos de otros y la extensión para atribuirle unas propiedades concretas. Están propiedades asociadas o tipo de archivo, vienen dadas por las letras que conforman la extensión de archivo comprimido, zip, RAR, TAR, entre otros. Importancia del almacenamiento de archivo. El almacenamiento de archivo es una parte fundamental de la gestión documental, ya que se basa en todo un protocolo de protección, cuidado y custodia que permite que los documentos de diversos formatos y características sean salvaguardados de manera óptima con el fin de garantizar el acceso de quien lo requiera. A lo largo del tiempo, esta garantiza el acceso a la información, conserva la información en óptimas condiciones para su consulta, mantiene un orden lógico y práctico, ahorra tiempo de búsqueda. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? Un dispositivo de almacenamiento. En informática, los dispositivos de almacenamiento de datos o de información son los distintos componentes electrónicos que posee una computadora o algún otro sistema informático semejante y que le permiten guardar o recuperar información de manera temporal o permanente en algún tipo de soporte físico. Por otro lado, pueden clasificarse de acuerdo a su comportamiento dentro del sistema: dispositivos primarios, dispositivos secundarios. Por otro lado, dependiendo del modo de recuperación de la información, podemos a su vez distinguir entre dispositivos de acceso secuencial y dispositivos de acceso aleatorio. Los dispositivos primarios son aquellos que guardan información en la memoria del computador, por lo que suelen emplearse de manera continua, recibiendo un flujo constante de electricidad. Dispositivos secundarios son, por el contrario, de uso eventual y almacenan de manera secuencial la información en dispositivos externos cuando el usuario así lo disponga, para que pueda llevarlos consigo y recuperarlos donde y como quiera. Por otro lado, dependiendo del modo de la recuperación de la información, podemos a su vez distinguir entre dispositivos de acceso secuencial, aquellos en los que se debe leer registro tras registro para poder acceder a la información desde el comienzo hasta el punto deseado, suelen por ende ser más lentos. Dispositivos de acceso aleatorio. La información se busca directamente en el lugar físico donde está almacenada, sin tener que empezar a leer desde el comienzo del soporte. Factores para elegir un tipo de dispositivos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: costo, velocidad y tipos de puertos, interfaces, capacidades de expansión y, por último, características y servicios de los sistemas operativos. ¿Qué es un almacenamiento en la nube? El almacenamiento en la nube es una herramienta indispensable en el mundo hiperconectado actual. Sin embargo, el mercado ha madurado en términos de capacidades y normas de almacenamiento. Conoce tres factores clave
a considerar antes de elegir un nuevo servicio de almacenamiento en la nube. ¿Qué es un bytecode? En informática se entiende por un bytecode del inglés backup, respaldo, refuerzo, respaldo, copia de seguridad o copia de reserva a una copia de los datos originales de un sistema de información o de un conjunto de software, archivos, documentos, entre otros, que se almacena en un lugar seguro o una región segura de la memoria del sistema con el fin de poder volver a disponer de su información en caso de que alguna eventualidad, accidente o desastre ocurra y ocasione su pérdida del sistema. En otras palabras, se trata de una copia por si acaso, que usualmente se actualiza cada cierto tiempo como medida de seguridad. Sincronización de archivos. La sincronización de archivos en informática es el proceso de garantizar que los archivos de computadora en dos o más ubicaciones se actualizan mediante ciertas reglas. Cuidado para la sincronización de archivos. Debemos tener en cuenta qué plan de almacenamiento tenemos contratado en iCloud para que no se desborde el mismo al comenzar a subir archivos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si lo que hacemos es tener varios ordenadores con Masco cierra y esa opción activada, lo que va a pasar es que se van a funcionar las carpetas, documentos y escritorio de ambos equipos, de forma que en los dos vas a poder tener los mismos archivos accesibles. Los datos se pueden utilizar como memoria a corto plazo o se pueden archivar como memoria a largo plazo. La memoria de acceso aleatorio RAM es la encargada de procesar la memoria a corto plazo. Allí se procesan y se registran todas las solicitudes y las acciones durante el tiempo en que una computadora procesa cálculos específicos conocidos como tareas. Una vez que se realizan todos los cálculos, se almacenan los datos como memoria a largo plazo en distintos volúmenes de almacenamiento y algunas de ellos pueden ser nubes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí la explicación del tema tan interesante como lo es almacenamiento de datos.